Muchachos, muy buenas tardes. Qué pena la demora. Tuve una emergencia odontológica, entonces por eso recién llego. Eh, para los que ven esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Para empezar, quería preguntarles qué tal, cómo están, qué tal su día. Buenas Bien, sí, tardes. ¿Bien? Bien, Listos, sí, me señor. van. Vale, me alegra mucho Gina, a Laura también que sí, contestó. profe, bien, todo bien. Laura, muchas gracias. Yo también corriendo, como se dan cuenta, pero pues aquí estamos como guerreros. Eh, Ya la semana pasada les había dado la retroalimentación. Por favor, revisen el aula virtual, revisen el tema de su nota, revisen por favor la retroalimentación que le hice a cada uno de ustedes. Mm, Hay una cosa también importante que quería comentarles. Yo les había hablado sobre el asistente virtual de aprendizaje. Les había comentado que nosotros, los profes, estábamos con el tema de las mejoras a uno nuevo que se llama ERA, HERA, en vez de MIA. Ahí donde entran el asistente virtual de aprendizaje, ahora aparece ERA, para que por favor lo cacharreen, la conozcan. Aquí en Terreno yo ya hice mis ejercicios y la verdad se me hizo muy chévere. La verdad, obviamente hay cosas por mejorar como todo en la vida, pero me pareció un ejercicio bonito, un ejercicio que les va a servir no solamente para la vida, sino para la actividad entregable número 2 que voy a explicar la próxima clase. ¿Alguien me quiere comentar? Ya vimos la última clase. Ahí como por refrescar. ¿Nadie? ¿Alguien que me diga qué vimos? Gina Paola, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? Profe, lo que pasa es que yo la clase pasada no pude ingresar. Vale, tranqui, todo bien. Karen Lorena, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Se acuerda? Bueno, están particularmente callados. Voy a compartirles pantalla. Estábamos viendo la planificación de negocio, investigación de mercados, y vamos a terminar el tema de investigación de mercados y vamos a ver un poco de contabilidad, o sea, algo básico, por lo que yo les digo que es necesario que todos los emprendedores, pues sí o sí, van a tener que enfrentarse primero y luego aprender, porque necesariamente vamos a tener que hacer eso cuando estamos en procesos de emprendimiento. Voy a compartirles pantalla y ustedes me confirman, porfis, si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, acuérdense, veíamos la clase pasada que cuando uno planifica un negocio, la idea es que haga un documento que se llama plan de negocio. Ahí está estructurado todo lo del plan de negocio. La clase pasada veíamos algunos tipsitos, algunos temas que son claves o que los inversores miran mucho cuando están revisando, por ejemplo, planes de negocio. Eso no quita que hayan más temas, obviamente hay más, pero en principio esos son como los temas más llamativos. El resumen ejecutivo, la organización de la empresa, la investigación de mercado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque como también vimos, la investigación de mercado fuera de que es apasionante, es muy chévere porque a uno básicamente le da una ducha de realidad sobre dónde está su producto o servicio frente a los demás. En ese sentido, es clave conocer a dónde es que uno va a llegar, porque si uno no sabe, pues uno queda mirando para arriba. Por eso, este punto es supremamente importante. Usted puede conocer la estrategia, puede conocer a su competencia, cómo es el mercado, qué tamaño tiene, qué le gusta a la gente que está ahí, qué hacen sus competidores, qué precios usan, cómo comercializan, cómo distribuyen. Puede conocer un montón de cosas, pero yo les decía que la clave es, imagínense que ustedes están en una tarima y encima de esa tarima está su producto o servicio. ¿Cómo hacen para diferenciarlo de todos los demás? Por eso es importante saber diferenciarse. Hay varias formas de diferenciarse. La primera, tal vez la más, yo creo que es la más importante,
es el producto o el servicio. Ese producto o servicio tiene que ser de muy buena calidad, porque si no es de buena calidad, pues frente a la competencia no va a dar. Entonces, para empezar a diferenciarse, es clave ofrecer un servicio de muy buena calidad o producto de muy buena calidad. En ese sentido, hay que esforzarse por subir los niveles en cuanto a producción, materias primas, por ejemplo, forma de realizarlo. Entonces, clave cuando uno se quiere diferenciar, que el producto sea muy bueno. A ustedes les pasa, a todos nos pasa. Si nosotros vamos a un sitio donde la comida, por ejemplo, no es rica, uno dice, yo allá no vuelvo, qué feo. Entonces, por eso es bueno que el producto o servicio que nosotros estemos o que vayamos a ofrecer tenga muy buena calidad y no bajarla, porque a veces, también lo he visto, en procesos de emprendimiento cuando y en empresas grandes también he visto, cuando el emprendimiento empieza a agrandarse, a crecer, se descuida la calidad muchísimo. Y eso ha pasado, por ejemplo, con grandes empresas que se fusionan y un producto estrella empieza a decaer. Entonces, aquí es importante tener en cuenta ese producto de buena calidad. Otro punto que es importante que hace 40 años eso ni se tenía en cuenta es el tema del servicio al cliente. Esa vaina es importantísima. ¿Qué significa servicio al cliente? Desde el momento en que se acerca una persona hasta el momento que sale, ya sea que visite un espacio físico, ya sea por teléfono, ya sea por redes sociales. Es vital hacer énfasis en eso. ¿Por qué les digo? Porque hace años eso no se tenía en cuenta. Antes el servicio al cliente no, muy poco. Ahora es fundamental y es una forma, es un rasgo para diferenciar un producto o un servicio de otro. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes van a un sitio, por darles un ejemplo, a un restaurante donde ustedes no los reciben bien o no los tratan bien, ustedes dicen, yo no vuelvo acá, qué mamera. Cuando ustedes van a comprar algo y el servicio de la persona que los atiende, pues no es agradable, ustedes dicen, no, qué feo, yo acá no vuelvo. Por eso es importante primero hacer un análisis de cómo está su producto o servicio y luego mirar, venga, ¿cómo puedo hacer para generar un servicio al cliente que sea muy bueno? Desde la llamada, para los que utilicen, hasta redes sociales, pasando por los espacios físicos. Es fundamental pensar, venga, ¿cómo potencio el servicio al cliente? Les voy a dar un ejemplo. De un tiempo para acá, ya años para acá, las ópticas, cuando ustedes van a hacerse el examen, los que tienen gafas o los que van a revisarse eventualmente, van y al año, muy sutilmente les mandan un mensaje y les dicen, oiga, qué gusto saber de usted, me encantaría, bueno, le dan un saludo, obviamente para que uno se haga el examen del año, el examen anual de los ojos en el sitio. Pero es una forma de, oiga, se dan cuenta y además si uno está cumpliendo años, le mandan algún mensaje de cumpleaños. Eso es trabajar el servicio al cliente. Entonces, ese es un ejemplo para que vean cómo el servicio al cliente en cualquiera sea los canales, ya sea físico, ya sea redes sociales, ya sea telefónico, sí marca una diferencia. Otro punto importante es esto que están viendo acá, los precios. Por eso les decía el tema de la competencia y el tema del mercado. Es importante saber a qué precio va a salir uno, en este caso el producto o servicio. Es importante eh, saber salir con precios que sean competitivos, pero que obviamente no vayan en contra de su propio negocio. Pero hay a veces descuentos, ofertas, paquetes que hacen que se enganche la persona. Por ejemplo, a veces cuando salen ofertas, por darles un ejemplo, 4.990, 4.900, esa es una forma también de enganchar. Y hay estudios que muestran cómo, oye, es que no está pagando 5.000, sino menos. Entonces la gente asume que ese es más barato. Entonces hay que implementar precios, pero ojo, precios buenos, competitivos, sin descuidar su propia estructura de costos. Es decir, sin ir en contra de lo que a usted le vale sacar ese producto o servicio, pero además teniendo en cuenta
los precios de la competencia. Entonces volvemos al estudio de mercado. Con el estudio de mercado uno sabe que a Pepito vende el producto en tanto, José lo vende en tanto, Luisa lo vende en tanto. ¿Y el mío qué? ¿En cuánto con base en lo que estoy mirando? Entonces, si se dan cuenta que cuando uno quiere establecer un precio bueno y que sea competitivo, definitivamente tiene que conocer en dónde es que está jugando, cuál es el mercado y cómo es que se mueven acá. Esa es la importancia y digamos que la trascendencia de saber hacer una buena investigación de mercado. Otro punto importante es, y miren que aparece la palabra siempre, la innovación. Yo les decía, y en eso sí los felicito a algunos de ustedes en sus trabajos, en la idea de negocio, o en propuesta de valor, escribieron, oye, idea de negocio es innovadora por esto, y la escribieron. Otros no, pero algunos sí lo hicieron. Aquí es que cuando uno se quiere diferenciar de la competencia, tiene que diferenciarse en, oye, ¿qué es lo que hace único o particular o diferente ese producto o servicio frente a los demás? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué es que las demás personas tienen que fijarse en ese producto o servicio? Un ejemplo, creo que es el que más les he dicho, la estudiante de la chocolatería artesanal que decide innovar y dice, no, yo voy a utilizar chocolate al 70%. Ya ahí marca una diferencia frente a sus competidores, no solamente porque lo exprese y lo publicite, es decir, que lo muestre, sino porque además cuando uno lo come, sí nota la diferencia. Sobre todo el mercado de la gente que come chocolates artesanales, sí puede darse cuenta cuando un chocolate tiene ese nivel de cacao, ese porcentaje de cacao. Esa es una innovación. Para ustedes, en cada uno de sus productos, uy, una pregunta al fin. Hay que mirar eso. Karen Lorena levantó la mano. Histórico. Profe, ¿cómo está? Un favor, ese diferenciador que usted dice es lo mismo que se conoce como valor agregado. Algunas personas le llaman darle valor agregado, sí señora, es que el valor agregado se utiliza en diferentes, no solamente en emprendimiento, sino en otras cosas. En economía se utiliza mucho, pero sí es, el valor agregado es diferenciarlo de los demás. Básicamente es, oye, está su producto, cualquiera que sea, ¿qué es lo que lo hace diferente? Es ponerle es diferenciarlo de todos los demás. Que cuando uno esté en una tarima, lo que les decía en la clase pasada, digan, yo quiero ese que está allá porque tiene esto, esto y esto y tal cosa, de una. Entonces, es como si ustedes tuvieran los productos en la tarima y hubiera un foco de luz encima de uno solamente. Eso es diferenciarlo. Entonces, la innovación es qué pueden hacer ustedes con su producto o servicio para que el foco esté encima de él. Ese es, sí señora, algunos también lo llaman valor agregado, ya vamos a darle esto de más. Valor agregado, por ejemplo, lo utilizan sobre todo cuando hay materias primas, por ejemplo, entre países, y los países deciden darle un valor agregado, es decir, lo transforman y al transformarlo pueden cobrar más caro por eso que está transformado. Karen, perfecta, ¿entendió o le explico más como quiera? No, quedó claro, gracias, profe. Con gusto, Karen, y gracias por la pregunta, se agradece en el alma. Eh, entonces, el tema de la innovación, como se dan cuenta, es fundamental y por eso yo los molestaba con que en sus trabajos mostraran eso. Oye, mi idea es innovadora por esto, por esto, por esto. Algunos de ustedes escribieron cosas chéveres en el desarrollo del documento, pero cuando había que explicar la innovación se quedaban recortos o no decían nada, como, y cuando uno está en emprendimiento, la idea es, oye, muestre porque es diferente. Oye, es que es por esto, hace esto, tal cosa. Pero eso hay que mostrarlo. Alguien me decía alguna vez, hay que mostrar lo que uno hace. Y creo que en emprendimiento eso es fundamental. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y otra cosa que es fundamental, con base en todo esto que les dije, de cuando uno se quiere diferenciar, es que uno tiene que tener como base o respaldo eso que se llama investigación de mercados.
porque eso es lo que a ustedes les da pie o les da fundamento para decir, oye, mi precio va a ser 5.000 porque es que el de allá es de 4.500, el de allá 5.100, el de allá 4.600. Ah, entonces el mío 5.000 teniendo en cuenta también mis costos. No es que uno ponga un precio a la topa tolondra, no, está respaldado por una investigación de mercado. Es decir, yo sé quiénes están acá, yo sé cómo lo producen, yo sé cuál es el precio, sé más o menos cuántos tiene de ganancia. Entonces, cuando uno conoce el contexto, tiene mejores posibilidades de poder diferenciarse de todos los de la competencia. Y eso es clave porque se va a notar en el producto o servicio. Porque acuérdense que la realidad es que de todos de nuestros productos y servicios, siempre hay alguien que pueda hacer algo parecido o muy parecido. Como eso ocurre, oye, ¿qué es lo que hace el mío especial? Por eso es importante diferenciarse de la competencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este punto, por favor? ¿O alguna duda? No, señor. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos con el siguiente punto. Y es este. Como les decía, los emprendedores, todos tenemos que aprender muchos temas, muchos temas. Uno de ellos es la contabilidad, la parte financiera para emprendedores. Cosas básicas que son necesarias, empezando por anotar. Hay que registrar todos los movimientos financieros. Yo les contaba antes en otras clases que he visto emprendedores que se enredan con la plata, no la registran, la vuelven plata de bolsillo y eso termina siendo un boroló. Cuando uno registra las transacciones financieras todas, todo lo que entra con lo que sale, básicamente está ayudando a que se planifique bien ese negocio, porque uno sabe a ciencia cierta cuánto entró y cuánto salió. Porque cuando ustedes no registran, uno dice, oye, ¿cuánto fue que entró? Uno se queda loco. Si uno anota, porque también lo he visto, en las servilletas y después no pasa un libro o algo, botan la servilleta y no pasan eso a un libro para anotar el registro, no saben. Y si no saben eso, no se pueden realizar con la debida seriedad los estados de cuenta que sirven para saber cuál es la salud financiera de una empresa o de un emprendimiento. Por eso es fundamental. Y es más, si ustedes miran cursos de emprendimiento, no solamente en las cámaras de comercio, sino donde los ofrezcan, siempre hay un módulo de esto. Contabilidad y finanzas para emprendedores. Siempre hay, porque es la forma como uno puede orientar, oye, a jóvenes o emprendedores, pilas a saber utilizar bien esa mega idea que tienen. Sáquenle provecho y sean organizaditos y planifiquen bien para que después no tengan dolores de cabeza, porque jóvenes también lo he visto. Al no llevar una buena planificación, sobre todo en el tema de contable y financiero, eso he visto que se pegan a veces unas elevadas y en la realidad cuando uno va a sopesar, uno dice, oiga, su negocio no está siendo sostenible. Por eso es necesario garantizar así en mayúscula ingresos constantes, porque así la idea sea muy buena, se va al piso. Ingrid, ¿preguntas? Ingrid, ¿tiene preguntas? No, señor. Vale. Entonces me va a tocar aquí silenciar al participante. Listo. Aquí está, miren, ahí está tal cual. Primera, primer punto importantísimo de la contabilidad, registrar y monitorear es estar pendiente, revisar las transacciones. Eso es, no sé, eso es, creo que esa es una de las pocas rutinas que son saludables, porque las rutinas en sí son medio, pero las excepciones a la regla, la rutina de revisar bien el tema financiero. Registrar. Es el primer ejercicio que hay que hacer con juicio, sin que uno le estén diciendo, oiga, registren. No, uno tiene que hacerlo. Registrar, mantener el detalle
de todo lo que pasa con relación a las finanzas del negocio. Detalladito, entró todo esto, perfecto, salió todo esto, perfecto. Hay además, cuando se hacen transacciones, por lo general afectan dos cuentas que son los débitos y los créditos, lo que uno debe y lo que está ingresando. Por eso es importante siempre, siempre, siempre eh, anotar todas las transacciones, porque todas las transacciones van ya sea a los débitos o a los créditos, a lo que, lo que la empresa tiene o lo que la empresa debe. Entonces, por eso es importante siempre registrarlo. Imagínense este ejemplo, es que también lo he visto, por eso se los cuento. He visto que a veces no anotan o no registran los ingresos y cuando van a ver dicen, uy, oye, pero tenemos más gastos que ingresos. Y resulta que es que no anotaban todos los ingresos porque se los llevaban al bolsillo y cuando miraban los gastos, pues eran más los gastos y no entendían por qué era. Entonces, eran malas prácticas a la hora de desarrollar la parte financiera, porque puede que tengan el producto o el servicio bien desarrolladito, pero si no tienen también bien estructurado el tema financiero, pasa eso. Oye, es que al final del mes, oye, pero es que son más nuestros gastos que nuestros ingresos. Y entonces empiezan a pensar, oye, no, pero es que nosotros vendimos esto, esto, esto y esto, y empiezan a echar cabeza. Oye, pero si se acuerda que hicimos esto, y eso porque no está. Eso pasa porque no se hace un debido y detallado registro de todas las transacciones financieras. Ese, por favor, es algo que hay que implementar sí o sí para evitarse dolores de cabeza y sustos, porque uno dice, oiga, ¿y la plata que se supone entró entonces dónde quedó? Pues, en el bolsillo. Entonces, por eso es importante saber hacerlo. Con ese registro, ustedes hacen estos y otros estados. Estos estados ayudan a saber cómo está financieramente la salud de su emprendimiento o de su empresa. El balance general lo que hace es mostrar eh, un momento específico de la empresa. Entonces hay que mirar los activos, lo que tienen, los pasivos, el patrimonio, porque pueden haber emprendimientos que entren de una con un patrimonio, por ejemplo, un local o una casa, por ejemplo. Entonces, es básicamente para mirar, el balance general sirve para mirar qué es lo que tiene la empresa. Oiga, tenemos este local, tenemos ese carro, por darles un ejemplo, pero también, oiga, le debemos al banco tanto, le debemos tanto a tal, no sé, a tal fondo. Entonces, uno sabe con el balance general qué es lo que tiene y qué es lo que debe. Y ese balance sale del registro que se hace minucioso de todos los movimientos financieros. El segundo estado financiero es el estado de resultado. Ese estado de resultado detalla únicamente ingresos y gastos. ¿Y para qué sirve? Para mirar la rentabilidad de oye, qué tan rentable es la empresa en un momento, en un periodo. Por ejemplo, en estos 3 meses, ¿cómo fueron los ingresos de julio a septiembre? ¿Cómo fueron los gastos? Y mirar si la empresa está siendo rentable o no. Si los gastos son mayores que los ingresos, pues evidente no está siendo rentable. Hay que hacer algo porque ahí están cifras rojas. Pero si se dan cuenta, este estado de resultado, si uno no anota todo, les va a salir mal, porque la información no es verídica, no es fidedigna. Pero cuando ustedes anotan todo y dicen, venga, de julio a septiembre, ¿en cuánto entró? Ah, es que en julio entró esto, en agosto esto, en septiembre esto, ¿y qué salió? ¿Cuáles fueron los gastos? Esto en julio, en agosto, en septiembre, cuando son datos reales, uno ya sabe, oye, estamos siendo rentables. Pero imagínense que uno vaya a sacar un estado de resultado y como no anota todos los ingresos, porque se van para el bolsillo y no los registran, pues entonces seguramente les va a dar un estado de resultado negativo. Imagínense, entonces uno dice, oye,
no nos está dando. Ahí está la razón, porque es que créanme que en la experiencia se ve mucho. Cuando uno empieza a revisar eso, uno se da cuenta de, oye, está vendiendo bien, pero hay algo que no cuadra. Oye, ¿por qué si está vendiendo bien? Cuando uno empieza a chequear el tema financiero, se da cuenta que el estado financiero lo están manejando así, a veces anotan, a veces no anotan. Y por eso el estado resultado le sale negativo, la rentabilidad le sale que no está bien. Entonces, por eso les decía que para evitarse sustos y dolores de cabeza, siempre, siempre, siempre hay que registrar todas las transacciones financieras y hay que estar revisando. Por eso la palabra creo que aparecía monitoreo, porque hay que estar pendiente. Oye, pero es que el mes pasado se movió tanto y este no tanto. ¿Qué fue lo que pasó? Echemos cabeza y empecemos a mirar a ver qué fue lo que pasó. Para eso sirve. Uno dice, oye, comparados con el mes anterior, oye, vendimos más, pero es que no está toda la plata. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, es importante esa sana costumbre de revisar y anotar todas las transacciones financieras. Y el otro estado, el estado de flujo de efectivo. ¿Eso qué es? Eso no se asusten que eso es de lo más sencillo. Ese estado muestra cómo el efectivo, el cash, entra y sale de la empresa por una razón, porque se necesita saber si la empresa tiene liquidez. Por ejemplo, que toca pagar de ya para allá, eh, no sé, un servicio o a final de mes hay que garantizar pagar los servicios. El estado de flujo de efectivo a uno le ayuda a ver cómo está la liquidez para sacar ese tipo de gastos, porque también lo he visto jóvenes que a veces la empresa no se queda, no tiene liquidez, es decir, no tiene forma de pagar el día a día, la cotidianidad, las cosas que salen. Entonces, no tiene forma de moverse. Y he visto emprendimientos y empresas, uy, sí, hace como 2 meses y medio, un ejemplo perfecto de falta de liquidez, sabiendo que el negocio estaba moviendo bien, pero no había liquidez suficiente para pagar un extra que ocurrió, que salió, que había que hacer. Entonces se quedaron así. Por eso es importante que la empresa siempre tenga liquidez, hay que gestionar la liquidez, porque uno nunca sabe que un gasto que pasó esto, que hay que pagar tal otro. Entonces, sí, no, fuera de pagar los gastos de servicios y demás, a veces salen gastos extra. Por eso es necesario saber y mostrar que la empresa tiene liquidez para asumir ese tipo de gastos. Ay, miren, esta parte es súper interesante. Análisis financiero. De esto inclusive hay clases, hay maestrías, eso hay de todo. Y es bien interesante. Todo eso, todos esos datos, todos los estados que les acaba de mostrar, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo del efectivo, con esa información uno hace análisis. Y eso son clases, también es práctica, la verdad. Uno puede, inclusive yo me acuerdo que en una clase alguna vez hace mucho tiempo, y que eso lo hacen ahorita, creo que todavía, los profesores pasaban los estados, le decían, alguien analice tal y tal cosa, pero ellos solamente mirando ciertas cosas sabían cómo estaba financieramente esa empresa. Para eso sirven. Cuando uno mira los números, si están bien tomados, se da cuenta cómo va la empresa. Sí, es la cruda realidad. O ya, ¿están números rojos? No están números rojos. Tiene proyección a que ha ido en los últimos meses, ha estado creciendo. Ah, bueno, entonces tiene proyección. No está creciendo, está estancada, o ya estamos gastando más en producir que en vender, por darles un ejemplo. O ya, ¿cómo hacemos con esa información para tomar buenas decisiones? Entonces, es vital saber analizar esos estados. Oye, es que mire, tenemos más deudas
de lo que estamos ingresando. Y si seguimos así, no vamos a aguantar. ¿Qué estrategia montamos o generamos para revertir esa situación? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Lo bacano de esto es que esos estados a ustedes les botan información, pero está en ustedes tomar una muy buena decisión con base en todo lo que conocen y lo que han hecho en el caso de sus emprendimientos. Esa es digamos que la ventaja chévere, que un emprendedor cuando le mete ganas sabe cómo se mueve su negocio y sabe cómo puede tomar decisiones teniendo en cuenta estos números. Entonces, con los estados, ustedes hacen análisis financieros, toman decisiones y esos números les sirven para una cosa que creo yo les conté la clase pasada y es proyectar, porque eso sí que les gusta a las personas que revisan estos temas, proyectar financieramente. Oiga, es que financieramente vamos a estar así, así, en 3 años vamos a estar así, así, según las proyecciones. O en 2 años y medio vamos a alcanzar el punto de equilibrio, por darles un ejemplo. En 4 años ya vamos a estar generando mucho más. Vamos a tener utilidades, ganancias. Entonces, es importantísimo, por eso si se dan cuenta que por eso es tan importante registrar. Porque todo esto, digamos que esas son las consecuencias, pero todo esto viene de saber registrar bien y tener la audacia de revisar constantemente el tema financiero. Eso no se mueve solo, eso hay que estar en la jugada. Entonces, con esos números uno saca los estados y con los estados uno hace análisis financiero. Al hacer el análisis, uno ya puede tomar decisiones. Oye, es que con esto podemos buscar endeudarnos en un crédito que no nos va a ahogar, pero que nos va a permitir, por ejemplo, tomar un crédito para invertir en tal parte de la empresa o el emprendimiento sin sacrificar la salud de la empresa. Bueno, y la del emprendedor también porque queda vuelto a nada. Entonces, es importantísimo saber análisis, a saber hacer el análisis financiero para tomar buenas decisiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No es que me puse a hablar como un loco. ¿Preguntas? Sí, profe, una duda. Cuando uno arranca ya un emprendimiento, ¿hay un tiempo establecido o en cuánto tiempo la empresa debe ya empezar a generar ganancias? O sea, me explico, yo sé que al comienzo obviamente la empresa va a generar pérdidas mientras empieza a vender y todas estas cosas, mientras se reinvierte, va a llegar un momento en que ya va ni a ganar ni a perder y va a empezar a ganar, pero hay un tiempo establecido, no sé, ya acordado de que un año ya tiene que dar ganancias o 2 o 3 o no, no hay tiempo establecido. Karen, qué buena pregunta. Alguna vez yo le hice esa misma pregunta a un profe y luego la volví a preguntar en otras cosas en las que estaba metido. Y el promedio, aquí les voy a hablar de promedio a Karen, pero recuerden que depende exclusivamente del producto o servicio del emprendimiento. Pero digamos que en términos generales, cuando uno hace proyecciones financieras, aspira a que aproximadamente en el tercer año llegue al punto donde ya pueda generar utilidades. Pero ojo, recalco, depende el producto o servicio. ¿Por qué? Porque les voy a dar un ejemplo. Hay empresas tecnológicas, emprendimientos tecnológicos. Yo les dije a ustedes, creo que de las startups, que son como las más famosas, las tecnológicas, ellas crecen, si son buenas, crecen rápido en muy poco tiempo y estas utilidades las hacen antes de 3 años. Normalmente son aproximadamente al tercer año, ya uno pasa el punto en el que empieza a ganar, que empieza a ver utilidades. Pero hay empresas que lo hacen mucho antes, porque son un boom, porque eso tienen algo mega guau, y entonces los inversores dicen, yo la compro y ¡prum! Se disparan. Pero no la norma, digamos que el promedio que manejan los super expertos en emprendimiento es 3 años aprox, pero siempre teniendo en cuenta que depende del producto o servicio que ustedes están sacando. ¿Listo, Karen? Sí, señor, gracias. Con gusto. Bueno, clase personalizada para Karen porque nadie más ha preguntado.
Pero bueno, aquí estamos como guerreros. Siguiente punto, gestión de flujo de caja. Entonces, ¿qué es esto? Es parecido a lo que yo les decía antes. Es vital, eh, con base en las proyecciones, prever, oiga, cómo va a ser la movilidad del efectivo, oiga, cómo va a ser, cómo van a ser las entradas, dependiendo cómo se mueva, cómo van a ser las salidas, porque es importante el movimiento cotidiano, seguro, porque también lo he visto. Hay gastos todos los días, seguramente, y eso tiene que salir de alguna parte. Por eso hay que tener buen flujo de caja. Oiga, es que se necesita comprar tal cosa, listo, hay que ir a comprarla. Se necesita tal otra, hay que ir a comprarla. No puede ser que la empresa se quede así porque no hay flujo de caja. Eso es porque no está bien gestionado. Entonces, esto tiene que ver con el tema de liquidez, de tener para poder mover la empresa en el día a día. Y esto se logra previendo, oiga, sabiendo ya, tenemos presupuestado en este mes que entre tanto y que salga tanto. Ah, entonces vamos a tener tanto, sí vamos a tener liquidez. Y tener liquidez ayuda a una empresa porque a veces no solamente salen gastos inesperados, sino que cuando uno tiene liquidez puede inclusive planificar futuras inversiones y asumir posibles gastos que puedan venir más adelante para mejorar el emprendimiento. Me acordé de algo, creo que yo les hablé de la señora, de la mujer, de la estudiante de la chocolatería artesanal. Ella vivió este proceso, gestión del flujo de caja, cuando me dijo, oye, profe, estaba preocupada. Es que tengo mi idea de negocio, mi idea no, mi proyecto ya funcionando, Mercado Bogotá, pero me están haciendo tantos pedidos que mi casa, porque ella tan bonita lo empezó en la casa, mi casa ya no da para producir. Uno, dos, profe, yo solamente tenía un día para producir, pero ya no me da, ya no puedo un solo día, ya eso me queda de acá. Le tocó mirar cómo era el tema de su flujo de caja para empezar a mirar más cosas. Cómo planificaba invertir y jugársela por gastos como por ejemplo un nuevo lugar para producir, con todas las de la ley, con todo lo que necesita una chocolatería para funcionar, bien bacano, y lo que implicaba contratar a otras personas. Entonces, ella como estaba juiciosa con el tema, se dio cuenta que no tenía problemas de liquidez, afortunadamente era juiciosita con los registros, y eso le ayudó, oye, es que me está entrando esto, pero fuera de eso se me aumentaron los pedidos, hay mayor demanda de mi producto, puedo planificar inversión, y una inversión fue esa, buscar su propio espacio, su lugar de producción y contratar nuevas personas para ayudarle porque si no, no daba. Entonces, yo creo que eso fue beneficioso por varias razones. Sacó el lugar de producción de la casa, eso le dio un respiro para tener el espacio para trabajar y el espacio de vida personal, que creo que es importante. Y dos, pudo organizar bien todo el tema del lugar de trabajo y enfocar el tema de la liquidez de su empresa y la planificación a ese reto, porque eso, cuando uno está haciendo emprendimientos jóvenes y tomó una decisión de ese monto, de esas características, ese es un reto grandísimo. Ella lo asumió y ¡pum! Y le fue re bien, además. Entonces, por eso es importante, si se dan cuenta, es que todo nace de saber registrar bien todos los movimientos financieros. Si uno no registra, no sabe qué es lo que está entrando y no sabe qué es lo que está saliendo y no sabe cómo está esa empresa. Este punto obviamente pues es importante porque también lo voy a contar porque a veces uno de puro loco empieza a hacer su negocio, pero no se da cuenta que hay una legislación. Seguro que hay obligaciones tributarias, que hay impuestos por pagar, que si no se hace eso se generan problemas legales y se generan multas jóvenes. Como cuando, por ejemplo, uno va a presentar el impuesto, la declaración de renta. Pero háganse la idea de que, bueno, la declaración de renta para la persona, pero en el caso de los emprendimientos, hay una legislación que les aplica, hay unas obligaciones tributarias, hay unos impuestos que tienen que pagar y hay una cosa que es muy cierta, el no saberlo no los exime de pagarlos.
Eso significa que uno tiene que estar en la jugada y saber cuáles son los impuestos que aplican para ese producto o servicio y cuándo es que se pagan. Entonces, no es que no sabía, no. Puede que no sepa, ¡pum! Le clavan multa. Así pasa. Por eso les decía este otro punto, que el emprendedor termina sabiendo un montón de cosas. La legislación que tiene que ver con su producto o servicio, cuáles son los impuestos o las obligaciones tributarias, si no, qué problemas puede llegar a generar, tiene que asumir multas sí o sí hay multas, porque recuerden, el no saberlo no los exime de. Entonces, uno tiene que estar en la jugada, uno tiene que saber bien, eso es fundamental. Y eso ayuda, porque cuando uno sabe bien el tema de la legislación, las obligaciones, puede inclusive tener estrategias, como decía, de fiscales para mejorar, no, para buscar reducciones a algún tipo de impuesto, por ejemplo. Les doy un ejemplo. Cuando uno va a hacer el pago de impuestos, si ustedes pagan antes de tal fecha, tiene un descuento tanto por ciento. Es una estrategia. En vez de pagar el 100%, uno puede pagar en las fechas establecidas para pagar con un descuento, por darles un ejemplo, del 10 o del 15%. Es una estrategia, es una forma de deducir impuestos. Entonces, clave, reclave diría yo, saber manejar, o sea, ser juiciosos con el tema contable y financiero. Eso no es a la topa todo lo otro, no, hay que hacerlo bien y de forma aterrizada. ¿Para qué sirve todo eso? Para un montón de cosas, para tomar decisiones de inversión. Es decir, oye, yo voy a invertir porque quiero comprarme un carro para a un estudiante tan bacano. Estaba yendo bien con su negocio de empanadas, eso también de un minuto, muy pilo. Hizo una arriesgada grande, porque un día me dijo, profe, voy a sacar un nuevo sabor de empanada. Yo decía, hágale, se me hacía raro, pero el tipo se mandó y me dijo, no, profe, me fue re bien. Y después de un tiempo, oiga, profe, es que ya no aguanto, me toca comprar un carro, un camión pequeño para entregar los pedidos, imagínense, súper bonito. Entonces, cuando uno lleva bien el tema financiero, obviamente, con todo lo que hay, pues puede gestionar ese capital, puede gestionar eso de comprar, invertir para beneficiar ese producto o servicio. Por eso es necesario mirar, oye, ¿cómo hago para manejar la sostenibilidad? Si puedo generar, puedo buscarme un crédito, listo, pero eso no puedo poner en riesgo la salud financiera porque igual tengo otros gastos, no solamente el gasto del crédito, sino hay otros gastos que están ahí, más los imprevistos. Entonces uno tiene que saber tomar las decisiones en el caso financiero, teniendo en cuenta la información que cada emprendimiento tiene, porque cada emprendimiento tiene su propia información. Ay, miren, acá está. Lo que se hablaba un poco de las deudas. Sí o sí, yo creo que casi todos los emprendimientos manejan deudas. Todos, cuando empiezan a crecer, pues hay que endeudarse. Pero no es endeudarse por endeudarse, hay que saber endeudarse. En ese sentido, hay que mirar. No puede salir a la topa tolondra, no, uno tiene que mirar opciones. Porque hay bancos, por ejemplo, por darles ejemplo de bancos que tienen diferentes tipos de interés. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las líneas de crédito? ¿Cómo, qué hacer si uno tiene capital de riesgo? ¿Qué hacer si uno, por ejemplo, sale a buscar crowdfunding? O sea, hay que buscar el financiamiento que mejor se acople a su producto o servicio. Creo que yo les decía antes en una clase que el financiamiento que tiene Pepito puede que le sirva a Pepito por su tipo de emprendimiento, pero para a mí tal vez no me sirve y me puede quebrar. Entonces uno tiene que ser clarito en, oiga, dependiendo mi producto o servicio, yo puedo asumir tal crédito con estas características, este interés, porque sé que mi negocio da. Pero si me pongo a meterme en un crédito que sé que me va a ahogar y no, mis ventas no me dan para eso, ¿para qué me meto en eso? Por eso hay que tener la cabeza fría a la hora de buscar financiamiento para esos emprendimientos. Eso es fundamental, cabeza fría siempre.
Y acá, pues, es importantísimo, es que es vital, jóvenes, el tema de saber gestionar bien el tema de contabilidad y finanzas, saber registrar bien, darse cuenta que si lo hacen juiciosito, evidentemente va a empezar a crecer, ese emprendimiento va a ser más grande, va a tener más obligaciones, pero también va a generar, puede que genere muchos más ingresos y uno no se puede enloquecer, uno tiene que tener los pies en la tierra. Aparte de eso, hay que tener claro el tema fiscal, las obligaciones tributarias, el tema legal, porque eso no va hacia la topa tolondra, eso está atado al emprendimiento. Por eso les decía que un emprendedor debe saber de muchas cosas y el hecho de no saber no le excusa para cumplir con lo que toque en tema fiscal, en tema de impuestos o en el tema legal. Acuérdense que es importante, por eso hay que aprender de todo. Jóvenes, preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿Cuántos llegaron hasta este momento del... Uy, 15, no me he dado cuenta. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. No, Karen, señor. tan chévere. Ay, Por Gina el contestó momento. también. Laura también contestó, o contestaron, bueno, 3 al menos, me alegra mucho. Con esto cerramos el primer tema de la unidad 2. Ah, por favor, revisen el aula virtual, revisen el foro novedades, cacharreen desde ya en el asistente virtual de aprendizaje. Acuérdense que yo les di una clasecita, se llama ahora ERA HRA. Entran así normal, es bacana, es muy chistosa, bueno, chistosa no, está más desarrollada para que a mí me sorprendió, se me hizo muy chévere el ejercicio. Eh, no sé si tiene alguna otra duda, por favor revisen las notas del trabajo, de la actividad entregable. Hasta el momento, hoy califiqué lo que me faltaba de algunas personas, pero ya listo, estoy al día afortunadamente. Y la conciencia tranquila afortunadamente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor. Karen, muchas gracias, qué chévere. Entonces, les agradezco mucho, que tengan una muy bonita noche. Esta clase ya aparece mañana en el Foro Novedades y nos vemos la próxima semana con con tema nuevo más la explicación de la actividad entregable de la segunda unidad, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Descansen. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao, chao.